Ey. Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro podcast de Derecho, Finanzas y un poquito más. Quien les habla, sus presentadores, Micael Trujillo, Juan Pablo Jacome y su servidor, Edward Spinock. Este podcast está dedicado a hablar sobre temas de derecho combinado con las finanzas y un poquito más sobre la actualidad nacional e internacional. En este episodio hablaremos de un tema que nos apasiona y es sobre el financiamiento público. En el día de hoy vamos a hablar cómo hace el Estado para realizar esas megas obras como el metro, carreteras, puentes, hospitales que suman miles de millones de dólares y forman parte de los planes de inversión en los planes quinquenales que presentan los gobiernos de turno sin afectar las arcas del Estado. Juan Pablo, ¿qué nos tienes que decir al respecto? No, gracias, Edward. Yo creo que simplemente aquí es mostrarle un pantallazo, qué es lo que hace el gobierno para hacer estas mega obras sin afectar el déficit fiscal. Como bien ustedes saben, y está normado en la Constitución, el presupuesto de la nación, dentro del cual se tienen que cumplir estos proyectos. Entonces, ¿cómo hace el Estado, sabiendo que cuestan mucha plata, para no afectar el presupuesto y que las mismas se realizan? Entonces, aquí hablaremos un poquito de esos temas, de cómo hace el Estado. Vamos a también hablar sobre la nueva modalidad que se instituyó en este gobierno, que es la modalidad de las asociaciones público-privadas. Y como punto final, un tema interesante, y es un mecanismo que utilizó el gobierno actual para buscar mantener el déficit fiscal de acuerdo a lo establecido por la Ley 35 del 2008. Te tomo ahí un momento la palabra y te la paso, Edward. Y es que, como lo dice Juan, correcto, este gobierno las enmarcó hacia una institución en específica, las asociaciones público-privadas, con un director. Sin embargo, desde los inicios de nuestra historia hemos tenido concesiones y asociaciones por parte de inversión privada y pública que siempre han dado como resultado beneficios o sea, a través de la inversión privada para nuestro país. Solamente que ahora se tomaron el tiempo de estructurarlo, que es lo que me parece correcto. Edward. Por último, si bien es cierto, no es un tema relacionado con financiamiento de estructura o mega obra, sí nos pareció interesante presentarles sobre la operación que el Ministerio de Economía y Finanzas realizó finalizando el 2022, que les permitió mantener el déficit. Así es, así es. Yo creo que aquí debemos iniciar, yo hablé y lo mencioné antes, la ley 35, y realmente es la ley 34 del 2008, para mantenernos cónsonos con la regulación. Y yo creo que lo primero que hay que empezar es hablar el presupuesto. Como bien saben, el derecho financiero, y esto está establecido en la Constitución, todos los años se hace el presupuesto que incluye los ingresos y los egresos del Estado y también incluye las inversiones. Entonces, ¿cómo hace el Estado hacer un megaproyecto? O sea, sabemos que, por ejemplo, el Metro de Panamá, línea 1 costó más de $1 billón. Línea 3, línea 2, todos han costado más de $1 billón, entre casi $1 billón o un poquito más. ¿Cómo hace el Estado para poder financiar estos proyectos sin afectar el balance? Entonces, todo empieza de él en manejar el presupuesto y manejar el déficit fiscal y los límites de déficit fiscal establecidos bajo la normativa. Entonces, Nosotros. Micael, tu No, opinión. hay algo, bueno, te comento rápido. 40% de inversión, 60% de administración. Nosotros como país somos un país rico en recursos. Entendemos que la administración pública, nosotros somos un país con el presupuesto de Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Nosotros, a través de la emisión de bonos a pacto para la creación de liquidez, para poder fondear estos proyectos y muchos otros proyectos que tenemos como país. Nosotros tenemos, y eso se los va a ampliar Juan, nosotros en realidad deberíamos estar pagando o devolviendo el dinero, capitalizando nuestra deuda a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, nuestros gobiernos de turno han tomado la decisión de hacer
presupuestos en déficit. Y por lo menos a mi parecer, para eso estamos haciendo este podcast, me gustaría intercambiar el pensamiento y el criterio de pensamiento sobre cómo nosotros podemos hacer o cuál es la visión que tienen ustedes de un presupuesto que nosotros podemos en realidad aminorar con la cantidad de obras y la cantidad de dinero, liquidez. O sea, nosotros estamos a 4% en déficit anual, ojo. Y algo que no estamos contando en cuenta es que en la tasa de cambio se tiene que entender bien que nuestra moneda de curso legal, que hemos vuelto o aceptado como el dólar, tenemos una moneda nacional que es el Balboa. Y esta moneda también crea una tasa de cambio que tiene que ser anexada y se suma al déficit de deuda que tiene el país. Entonces, si nosotros como país tenemos la calidad y la capacidad de generar ingresos, no es acaudalar, la palabra correcta sería recaudar, para poder proyectar un déficit acorde a nuestros parámetros de alcance, ¿por qué seguimos proyectando presupuestos en déficit si no amerita el crecimiento teniendo el capital y el valor y la capacidad de ejecutar obras de la magnitud que necesitamos en este momento sin tener que llegar a endeudar más el país? Edward, tú tenías un comentario sobre eso. Bueno, sí, y siguiendo la línea que comentaste No. antes, Juan, Estoy haciendo un podcast. sobre el metro, Estoy haciendo un podcast. creo Ah, que comentaste algo, no Juan, puedo. sobre un billón de dólares sobre, cada línea. Si bien es cierto, he visto cómo suben y plantean o lo presentan en las noticias como que la línea 1 costó 500 millones, la línea 2 costó 800 millones y ahí se van sumando. Pero yo tenía una duda, una consulta. La línea 1 fue, específicamente hablando del metro, la línea 1 fue soterrado mitad y la otra mitad arriba. ¿Cómo? O sea, yo, por lo que la lógica, digo, como me habla, que por la línea soterrada va a ser mucho más cara que por arriba. Entonces, ¿cómo es que la línea 1 costó menos que la línea 2 y ahora que la línea 3? Sí fue prácticamente la mitad soterrada y la otra en altura. O sea, no sé si ustedes tengan conocimiento de esa situación o tú, Micael, que sabes de estos temas de construcción y tú, Juan, que sabes de temas de finanzas. Digo, yo creo que nos estamos desviando un poquito del tema, pero nada más pero atendiendo a tu consulta, sí, si bien es cierto, la línea 1 mantuvo una parte soterrada, la realidad es que la línea 1 era más corta que la línea 2. También tú tienes que contemplar que es muy importante, o sea, el costo por debajo es mucho más caro. También hay que revisar el tema de la línea 2, si hubo que hacer alguna remoción. Pasa que la gente no sabe, cuando tú haces una obra, no es solamente la obra, son todos los elementos añadidos, llámese temas de terrenos, llámese de movilización de sistemas públicos, o sea, postes, adecuaciones. Nosotros tenemos y que ver el presupuesto inicial, adecuaciones y imprevistos. Esos son los tres macrorrubros: hombre, materiales, tiempo, dinero. Es lo que manejamos cualquier administrador. Y esto es lo que maneja el administrador del Estado hasta el raspadero. La persona que maneja un carrito, que empuja un carrito de raspado, él sabe que él se tiene el mismo, él sabe que los materiales son sus insumos, él sabe que el hombre material es tiempo, él sabe que él en 3 horas de repartir helado generó X cantidad de dinero. Y dinero es su ganancia y la administración, que él sabe que él cuenta con, un ejemplo, con un 60% de administración, un 40% de inversión. Entonces, esta matemática básica se las polarizo en los proyectos como la cinta costera. Es algo muy sencillo. Entre adecuaciones y ejecución, para que sepan y manejemos los rangos correctos. Ejemplo, la línea de San Isidro llegó a costar desde San Miguelito a San Isidro 400 millones de dólares. Estamos hablando que la línea soterrada sí costó $1 billón casi, porque recuerden que ellos mezclaron varios proyectos
aledaños a ese principal. Porque cuando se hizo el trabajo de la tuneladora que trajeron de Europa, ellos a su vez sumaron en un solo tramo, recuerden, cinta costera 3, que hicieron el anexo completo del viaducto, fueron 760 millones de dólares. Estamos hablando que la línea soterrada más la línea aérea que llega hasta, en este momento, que llega hasta, que fue el tramo que se hizo de San Miguelito hasta las 5 de mayo, ese es el tramo que ellos adecuaron en $1 billón completo. ¿Por qué? Porque al momento de entregar la obra, contemplaron hacerlo pilotaje y hacer el soterrado. Entonces, por eso esa obra se elevó a esos costos. Ahora bien, creo que mejor de esto nos puede hablar o profundizar Juan, porque vamos a hablar del tema económico. ¿Cómo se hizo en ese momento para apalancar este tipo de obras, de mega obras? Ok, Exacto. sí, en efecto, ¿esto cómo se hace? Se estableció, todos tenemos que tener claro que las contrataciones bajo el Estado están normadas bajo la ley 6 de, la ley 22 del 2006, que es la ley de contrataciones públicas. Entonces, bajo esa normativa, en el artículo 118 habla de lo que se le conoce como los contratos llave en mano. Estos contratos, como ustedes lo han escuchado, son utilizados en los medios públicos porque se les tiene un tema se les asocia con temas de coima, temas de sobrecosto y qué es lo que hace. Realmente un contrato llave en mano significa yo le transfiero todo el riesgo a la constructora desde la parte inicial que viene siendo todo el diseño bajo unos parámetros que yo establezco, diseño, construcción y finalización. Entonces eso se le conoce como contrato llave en mano. Es un contrato en donde yo le transfiero todo el riesgo a través de un envolvimiento económico. ¿Cuál era el tema primordial de los contratos llave en mano? Es el tema del financiamiento. Es decir, ¿cómo hace el Estado para pagarlo? El Estado lo que te dice es, yo esos contratos llave en mano, si el contrato son usualmente una obra que tú haces, por ejemplo, una obra de construcción que te demora 2 años, a ti te van a pagar por avance de obra. Entonces tú tienes tu curva y en la medida que tú vas avanzando, tú presentas cuenta y así mismo se te paga. En los contratos llave en mano, ¿qué es lo que ocurría? Lo que hace el gobierno es que él va a diferir el pago. Es decir, que durante la construcción él no paga. Él paga a través de partidas en años posteriores. Entonces, con eso lo que tú estás haciendo es que tu pago, tú lo difieres en el tiempo. Entonces, bajo tu presupuesto, tú no vas a presupuestar que en 2 años tú vas a pagar 1.5 billones de dólares, que es lo que te pudo haber costado, sino que tú lo que haces es que a través de 5 años, 10 años, dependiendo, en varias partidas año a año, tú vas haciendo los pagos. Entonces, como de alguna manera, esto es un financiamiento en donde tú pateas la deuda a varios años y así tú te mantienes el tema del déficit fiscal. La proyectas. Proyectas. La proyectas y amortizas. Correcto. Entonces, es un mecanismo que es utilizado. Entonces, ¿qué es lo que Yo ahora sucede? tengo unas opiniones, unos criterios ahí no encontrados y sumatorios. Dale, dale. Entonces, ¿qué es lo que tú terminas haciendo? Entonces, tú le transfieres a los gobiernos subsiguientes esa deuda. Hablando de eso, que ahora que menciona sobre los gobiernos subsiguientes, el tema de la ciudad hospitalaria, ¿qué fue lo que pasó con ese contrato establecido? ¿Y las partidas fueron pagadas o entregadas, las partidas proyectadas? ¿Qué fue lo que pasó Es ahí? una buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es parte de cómo estaba establecido este tipo de financiamiento. Siguiendo con la línea, ¿qué es lo que tú hacías? Para hacer esto, como tú establecías estos pagos diferidos a través de partidas en unos años subsiguientes establecidos, entonces lo que se crearon, lo que se le conocieron en su momento como cuentas de pago parcial o certificados de no objeción. Este último es enfocado para el Metro de Panamá. Entonces, ¿qué eran esto? Esto es,
yo hago el avance de obra, pero como les digo, el gobierno no va a pagar en ese momento. Entonces, si el gobierno no te paga en los años de construcción, la empresa, entonces eso quiere decir que la empresa se tiene que financiar el 1.5 millones de dólares. Eh, ¿Cómo tú financias 1.5 millones de dólares o sea, una constructora puede que tenga la plata, pero usualmente, y Micael lo puede decir mejor que yo, las constructoras dependen del trabajo y ellos requieren capital de trabajo para seguir haciendo los trabajos. Entonces, no es que la constructora va a tener un fondo de 1.5 millones de dólares para seguir y aguantar 2 años hasta que le paguen. No, él se tiene que financiar. Pero entonces, ¿cómo tú te financias si te dicen que te van a pagar en 2 años? Entonces, Tú lo aquí proyectas viene, y lo amortizas y sí, lo divides entre el valor que, o sea, entre el costo de la obra más lo que la gente no entiende es que contratar con el Estado toma tiempo, porque el Estado puede, vamos a empezar primero contratos llave en mano. Eso, disculpa que te interrumpa, Micaí. Eso quiere decir entonces que la ciudad hospitalaria no fue uno de los proyectos llave, hermano. no, sí fue llave en Sí mano, fue pero es llave que en no, mano. pero para terminar la explicación nada más, entonces, ¿cómo tú haces? Entonces, qué es lo que se decidió? Entonces, lo que tú hacías era que tú igual presentabas, exacto, entonces, cómo la empresa se financia, que es el medio del asunto. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Una resolución, la inicial creo que fue en el 2007, que fue también utilizada, creo que también se utilizó para los temas de cinta costera, y después se modificó en el 2015. Entonces, ¿cómo tú hacías? Entonces, el gobierno lo que estableció es, mira, el financiamiento, tú en principio, tú lo tienes que buscar a las empresas. Pero ¿qué es lo que hicieron? Listo. Pero ¿sabes qué? El financiamiento tú lo buscas, pero yo te lo apruebo. Todo el financiamiento tú tenías que ir al Ministerio de Economía y Finanzas para que te lo aprobara. ¿Y cómo lo hacía? Entonces, acuérdense, el Estado va a pagar en partidas en años subsiguientes. ¿Qué es lo que tú hacías? Tú haces avance de obra, normal, sencillo, pero ellos crearon algo que se le conoció como cuenta de pago parcial o certificado de no objeción. ¿Qué es lo que Es hacía ese que eso es un documento? avance. Es que les quiero hacer un No, 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 comentario. nada más No, para y voy a hacer algo con nosotros, Juan Pablo, que esto es importante porque esto va a quedar para la posteridad. Te propongo, porque hemos mezclado tres temas. Desde el contrato principal, escucha, hemos mezclado la manera de financiamiento, que eso quiero que lo entiendan que es aparte. Exacto, Eso es una parte del contrato que estamos viendo en finanzas públicas y en financiamiento público, o sea, para que se entienda. Y estamos viendo entonces algo que forma parte del contrato dependiendo del tipo del contrato, porque en este caso, ejemplo, estamos hablando de un proyecto de construcción. Esto lleva un avance de obra. Esto recuerden que tenemos que aprender a deslindar tareas. Una cosa puede ser un trabajo de obra y otro de suministro. Siempre mantengamos eso claro. Existen proyectos de ejecución de obra y proyectos de suministro. Los proyectos de suministro son aquellos que ya tú tienes en ambos, tú tienes la partida resguardada. Sin embargo, como está explicando Juan Pablo, la proyección de entrega de ese financiamiento público viene dependiendo de la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la recaudación y las partidas presupuestarias que el Estado se subroga a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la proyección, ejecución y entrega de ese dinero. Entonces, si el contratista no terminó, estoy dando un ejemplo para que siga Juan, para poder incluir información que es necesaria para poder cimentar eso que tú estás construyendo, eso que tú estás hablando, porque lo estás diciendo bien, pero son diferentes materias, o sea, son diferentes, correcto, son diferentes materias que si las hablas solas no tienen una correlación, pero todo lo que estás diciendo va correlacionado. Entonces, ese presupuesto que el gobierno se subroga el derecho de, aunque exista la partida A, esa partida A puede ser utilizado el 20% de la partida A para pagar la partida Z, porque se necesitaban los fondos y se hizo una requisición.
No es culpa del contratista, pero el Estado ahora tiene una obligación con el contratista que la única respuesta que te va a dar el Estado es: yo estoy haciendo un movimiento de partida. Entonces eso es el funcionamiento interno de la cosa estatal, del engranaje estatal, hablando de presupuesto. Pero por favor sigue para poderte apoyar. Porque es que eso que estás hablando es un avance de obra en construcción. No es lo mismo que un contrato de insumo, que el contrato tú entregas, pero el pacto son 90 días, por darte un ejemplo. Vamos a decir que lo tiran como en la empresa privada del mismo Super 99, que te lo tira 120 o a un año, 360, por dar un ejemplo de apalancamiento. En lo público hacemos eso y más, peor. Sí, el Estado demora en pagar, pero también es por el trámite que tú requieres llevar. Y a lo que iba era que tú generabas ese avance de obra. Ese avance de obra tenía que ser revisado y refrendado por la entidad contratante, llámese MINSA, llámese MOB, etcétera, y tenía que ser revisado por el MEF y tenía que ser revisado primordialmente como control previo y posterior por la Contraloría. Una vez que eso estaba refrendado, se pasaba a hacer y tú ejecutabas lo que se le conocía como un certificado de pago parcial o certificado de no objeción, que era un documento, el cual tenía que ser refrendado por Contraloría. Una vez era refrendado por Contraloría, ese documento se constituía como un documento irrevocable e incondicional de pago. Entonces, ¿qué es lo que tú hacías? Ya cuando, entonces, entonces tú ya no dependías, o sea, el financiador eso es no plata, depende, lo que está hablando Juan no Pablo es depende ya plata. de la Ese obra, documento es no, un no instrumento de depende porque, financiamiento. sí. Entonces, ¿qué es lo que tú hacías? Entonces, y ese documento, lo que hiciste, esta resolución que yo hago referencia, te decía cómo se tenía que establecer los parámetros para generar ese documento y cómo tú lo hacías la gestión de cobro, que era una gestión de cobro la cual ya no dependía de la obra, o sea, se separó totalmente. Ya eso significa que tú certificaste hasta ese momento el avance de obra y tú generaste ese documento. Ese documento no va a depender de que si la obra Aunque sigas terminó o no avanzando. terminó, Exacto. sino que ya depende solamente de hacer la gestión de cobro de acuerdo a lo establecido y de acuerdo a la partida que se estableció en el momento en que se iba a pagar al inicio y está establecida en el contrato. Entonces, esto se volvió una manera de poder que las instituciones financiaran, porque tú me estás diciendo que tú lo que hace la institución, y voy a entrar en otro tema financiero que se le conoce como factoring o el factoraje. Entonces, ¿qué es lo que tú haces con el factoraje? Yo te entrego una factura que yo generé Por cobrar. por cobrar y tú me vas a pagar, o sea, tú me vas a adelantar el monto de esa factura. Entonces, y yo lo que quedo es que El tú al término correcto cederme esa sería factura, compra de factura. Tú exacto, compras la factura. así es. Entonces, ¿qué es lo que tú terminabas haciendo? Era que lo que tú terminabas haciendo era, estas empresas se financiaban porque ellos vendían esas facturas a entes financiadores que descontándoles el plazo, porque como ya tú sabías la fecha de pago, entonces tú le decías, bueno, si la factura era 100 y la fecha de pago es un año, entonces tú le descuentas los intereses generados en ese año y tú le das el remanente. Imaginemos, si fuese que tú tuvieses el interés fuera de 20, tú tienes una factura por 100 a un año y tú generas un interés de 20, entonces lo que recibía el contratista era 80. La factura es por 100, pero es 80 lo que tú recibes, porque tú al final del año, la persona que le dio los 80 al contratista, se va al Y cobra gobierno, sus hace la 100. gestión de cobro y recibe sus 100. Y así es como se financian este tipo de proyectos, a través Sí, de factoraje sí. y lo más importante, es un factoraje que se le reconoce como sin recurso, porque el contratista no pone nada. Ya está. Y Ah, así es como se llegaron a financiar estos temas. Entonces, la Ciudad de la Salud
Sí tengo entendido, creo, me parece que se financió a través de estos mecanismos, lo cual indicó que llegó un momento en donde ya se había El pagado. gobierno de anticipo. El gobierno de También, anticipo. Este es de los pocos aparte, proyectos de ese tiempo que el gobierno dio anticipo. O sea, nosotros por eso es importante que tú hables, que me gusta que estás hablando del tema de lo que llaman contratos llave en mano. Yo les ok, te voy a hacer asertivo con este tema bien rápido. Específicamente uno de lo que estás explicando de los avances de obra. Ok, de ese, ¿cuál fue? Tú estás utilizando una palabra para el documento no revocable. no, ¿cuál? ¿Cuál fue la palabra que utilizaste? El término. Irrevocable e incondicional. O los Correcto. Ajá. Ah, eso específicamente es porque para que se entienda, en los proyectos de construcción tú tienes de 0 a 100. De 0 a 100, tú en el avance, en el inicio de la obra en 0, que no importa lo que vaya a hacer la obra, empieza en 0. Cuando tú pactas un avance, tu primer cierre, porque como son proyectos pactados a años, un año mínimo, tú estás hablando de que X cantidad de dinero tú no lo vas a poder abarcar en ese tiempo, pero ya tú estás ejecutando una tarea por la cual vas a devengar un cobro, un salario, estipendio, una ganancia. ¿Qué pasa con eso? Ejemplo, 40% es el primer avance. ¿Qué pasaba con los contratos de llave en mano? El Estado estaba trabajando o sea, el Estado estaba trabajando que el Estado estaba en un contrato llave en mano que está supuesto a que el contratista sea el que sufrague el 100% de los costos de la obra. Estos contratos llave en mano en el gobierno los estaban haciendo que el gobierno estaba avalando el 100% de la obra y daba los avances. ¿Qué pasa? Entonces entramos al tema de los avances de obra. El avance de obra es como tú bien lo estás diciendo, es un documento irrevocable. ¿Por qué? Porque es la aceptación del gobierno en que ese contrato que él tiene contigo como contratista ha llegado a un punto en específico. Ha llegado a que ese punto donde ya tú habías pactado como contratista que se llegara del 0 al 40, ya llegó, ellos te lo pagaron. ¿Qué pasa cuando llegas de 40 a 60? Ese es el avance de obra. Y esa ejecución que tú pactas, ejemplo, entra los ingenieros, los arquitectos, las personas que se encargan de revisión de obra, entra de otros estamentos, como lo explicaste muy bien, de la Contraloría a revisar los documentos, pero vienen de las oficinas de mantenimiento y arquitectura, de las oficinas del estamento contratante a revisar los avances de obra. Por eso es que se cierra ese pequeño engranaje de que la cuenta te permita a ti ese documento generar dinero. Ese es el avance de obra. Entonces, eso es como contratista. Sobre el tema del factoring, sin el factoring aquí, tú no pudieras avanzar. Y es el tema del apalancamiento. Sin el factoring, tú no puedes avanzar la obra en función de estos megaproyectos, porque llega el momento donde el gobierno no te paga y tú tienes una cuenta, por darte un ejemplo, $180,000, por darte un ejemplo, y sin ese dinero, tú no vas a poder llegar al 100% de la hora, que es con el dinero que tú cubres la fase faltante. ¿Qué pasa con eso? Si tú te quedas sin ese dinero y tú te quedas sin responderle al Estado, que es lo que pasa muchas veces, con infinidad de proyectos que hemos visto a nivel nacional, y es que tú estás cayendo en un incumplimiento de contrato con el Estado. Y eso es lo que la gente no termina de ver. Y entonces aquí se dan porque los comienzan a demandar. Si cambia el gobierno, los demanda por peculado. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué usted no terminó? ¿Por qué usted no hizo esto?
Entra entonces, como cada gobierno ejecutivo, el ejecutivo es la presidencia, son los ministerios, ellos manejan su presupuesto. Recordemos que el órgano legislativo el ejecutivo presenta el presupuesto estatal a nivel nacional y el legislativo es el que aprueba. Los 72 diputados son los que aprueban la manera en que se va a utilizar esos recursos. Entonces, independientemente de que un gobierno tenga una visión o que hayan quedado proyectos de país, cada director o podemos decir, cada ejecutivo, porque vamos a hablar de un tema organizacional, ejecutivo, se subroga el derecho de decir hacia dónde o cómo se van a invertir esos fondos y el legislativo de aprobar que se invierten de esa manera. Es por eso que vemos retrasos también en proyectos como Ciudad Hospitalaria. También sí, ese fue muy cuestionado. Cuando hubo cambio de gobierno se cuestionó el origen del proyecto en sí. Por eso fue que se mantuvo porque vino todo el tema de disputas en base a lo que bien mencionaba Micael. Uno, porque la empresa, si tú no le pagas, él no puede seguir ejecutando, pues se queda la empresa sin plata. Y eso fueron porque hubo cambio de gobierno y el gobierno subsiguiente lo que hizo fue cuestionar el origen de la contratación. Entonces, ese fue el tema de la ciudad hospitalaria. Pero en sí, en función a lo que íbamos era cómo hacía el gobierno. Bueno, ellos hacían estos pagos diferidos y la empresa constructora lo que hace es, se le genera durante su construcción, en base a una curva, y aquí les mostramos un pequeño diagramita, para que lo tengan. Esto viene, ay, espérense. Ok. Esto viene siendo esta que viene aquí es la curva de construcción. Y estos son los avances de obra que se van generando. Entonces, cada de estos avances de obra genera una CPP. Y esa CPP es la que se le vende al banco. Y así es como el contratista va generando, va teniendo recursos a terminar y el banco se paga en el año 2000X cuando la obra se terminó 2 años antes. ¿Ok? Y así es como funcionaban este tipo de proyectos. Estos proyectos fueron cuestionados porque ¿qué es lo que termina pasando? Oye, le terminas pateando la deuda a otro gobierno, que él ya es una deuda que en el presupuesto, cuando él lo genera, él ya tiene establecido que él tiene que colocar esa deuda. Entonces tú dices, bueno, entonces ahora ya yo no voy a tener plata para poder seguir proyectando porque yo tengo que pagar los proyectos de hace par de años. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace este gobierno? Y siguiendo la tradición de muchos países de Latinoamérica, o sea, él busca la manera, y esto también a recomendaciones por parte de instituciones financieras internacionales, de buscar otro mecanismo para financiar este tipo de proyectos de inversión pública. Y este mecanismo se le conoce como las asociaciones público-privadas, que es un mecanismo que tiene sus orígenes haciendo la investigación, increíblemente desde los tiempos de Roma, sí. En donde como los pueblos hacían las carreteras y las financiaban, también en la época feudal, que eran los feudalistas los que lo terminaban haciendo, pero tiene su auge en los 70 en el Reino Unido, y que países como Chile, Colombia, han sido países propulsores de este tipo de asociaciones de hace un par de años. Es más, Colombia ha hecho muchos de sus proyectos carreteros, los ha hecho a través de las asociaciones público-privadas. No me acuerdo cuál es la regulación de ellos allá, pero sí tengo entendido que ellos, a diferencia de Panamá, de la regulación de Panamá, la solicitud puede ser a través de entidades públicas o a través de solicitudes privadas. Entonces, en Panamá se establece lo que es este mecanismo
Esto fue uno de los detalles, si se recuerdan, fue una de las soluciones que propuso en el plan de trabajo del gobierno del excelentísimo presidente Cortizo, de establecer el marco para este tipo de obra. Y ese mismo se logra con la ley 93 del 2019 y su reglamentación a través del decreto ejecutivo 840 del 2020. Entonces, se crea esta normativa. ¿Qué es lo que hace una asociación público-privada? Muy bien lo decía Micael, sí ha existido. Si nosotros nos vamos al estricto definición, ha existido, porque es una transferencia de riesgos, y una en donde yo voy a compartir el riesgo con la empresa privada. Yo no soy el experto, yo se lo doy a la empresa privada que es la experta y que mejor lo maneja. Entonces, tú creas este marco para compartir el riesgo. Antes tú hacías estos contratos en donde se iba directamente sobre el presupuesto de la nación, hacías los pagos diferidos y ya. Sin embargo, tú creas las asociaciones público-privadas para que esos emolumentos no salgan del presupuesto, ya sea en su totalidad o parcialmente. Y ahora, si vamos haciendo las preguntas, lo vamos viendo. Y es para compartir ese riesgo. Tú creas un marco estructural amparado por una ley en donde estas empresas hacen las obras y lo que tú buscas es ser lo mucho más eficiente y económico y buscando el mayor retorno para lograr estas obras importantes para la población. Contrapartida es, mucha gente va a decir, bueno, esa contrapartida es que si el Estado no paga, significa que yo lo pago a través de temas como peajes, etcétera. Sí, puede ser que existan esos temas de por medio, pero bueno, ahí podemos ver que hay millones de opciones. Capaz lo que termina pasando pueden ser hasta peajes subsidiados o peajes sombras, y en la medida en que el peaje que se le cobra a la población no sea suficiente, que es lo que pasa con el Metro de Panamá. El Metro de Panamá, tú tienes un peaje simbólico que te cubre una parte, pero otra parte sí la financia el Estado porque no es el real costo para incluir todo lo que incluyó todo el financiamiento de la construcción y operación. Pero bueno, esto es en sí lo que es las asociaciones público-privadas, que es el nuevo mecanismo de financiamiento de estas inversiones públicas. Sí, así es. Consulta. Bueno, sobre el tema nos quedó bastante claro. Creo que fue un tema bastante detallado por parte de Juan respecto a lo económico financista y Micael en el tema de operatividad. Yo quería ir cerrando con el tema sobre de la presentación o presentarles a nuestros oyentes la operación que el Ministerio de Economía y Finanzas realizó finalizando el 2022, que le permitió mantener el déficit. Juan. Sí, esto es interesante porque ya como último punto le queríamos traer a la mano esta operación que nos pareció súper interesante, algo en el mundo de las finanzas. Por decirlo menos. Sí. Por decirlo menos. Ellos utilizaron un contrato derivado. Un contrato derivado significa en el mundo de las finanzas tú tienes contratos que no solamente derivado es que se derivan una transacción que deriva de otra. Entonces, este contrato se le conoce como swap. Swap, como es el nombre de la traducción en español, es un intercambio. Entonces, es un contrato en donde se intercambian cosas. Derivado porque no es un principal, sino deriva de algo. Usualmente estos contratos se establecen de tasas de interés. Es decir, imaginemos un contrato de préstamo común y silvestre, y es un contrato en donde yo tengo una tasa variable. Es decir, yo tengo una referencia, antes era la LIBOR, la cual desaparece, ahora es SOFR, más un margen. Entonces, yo estoy recibiendo una tasa variable, porque yo tengo que sumar mi margen más mi referencia. Entonces, lo que yo hago en ese intercambio es que yo voy a intercambiar con una institución
yo le voy a entregar a esa institución la referencia y él me va a entregar una tasa fija. Es decir, si la referencia hoy en día era SOFR 3 meses, que puede estar como en 5%, más un margen de 4, significa que mi tasa de interés es 9. Pero yo dependo a los vaivenes del mercado. Sin embargo, con este derivado, lo que yo hago es que yo le entrego la referencia y él me dice que él me va a entregar una tasa de interés que es de 4.50. Es decir, que mi tasa de interés va a ser 8.50 fija. Entonces ahí se generó el intercambio. Ese es el más común, es lo que se ve. Y eso depende de los plazos, etc. ¿Qué es lo que hizo el Estado? El Estado no intercambió tasa de interés. El Estado intercambió intereses por pagar. Es decir, y aquí se los muestro. El Estado tenía, y no sé si están viendo Pero en la mi belleza pantalla. de eso que tú estás hablando, y ahí mientras vas presentando la presentación, es que exactamente por lo que están haciendo es que lo pueden hacer, porque estábamos hartos de deuda. Y como estamos hartos de deuda, solamente pudieron decir, hey, yo te voy a pedir más plata, pero quiero que me aminores la de esta con esta, porque estamos, o sea, tienen que entender algo. El país es súper, o sea, está lleno de bonanza. Lo que no vemos esto somos los propios panameños. Hay estructuras que nos permiten de verdad como país, por la posición, por el tema económico, sí, la ganancia por el tema económico y la ganancia económica que tenemos nosotros, por la posición, obviamente, nuevamente. Nosotros todavía hay mucho que hacer, aunque estemos en 40% de déficit presupuestario. Interesante, y es verdad, o sea, como dice Micael, ¿qué es lo que se hizo? El Estado tenía ciertos pagos de intereses, ni siquiera deuda, pues Ni la deuda siquiera está deuda, alta. no era capital, Entonces era son los pagos intereses. intereses y estos intereses pegan contra el déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Estado? El Estado le entregó a la institución estos pagos de intereses que tenía que sufragar este año. Miran que van desde el septiembre del 22 ¿Puedes hasta ampliar un poco diciembre más? del 26. Interesante. Y la entidad los recibe, es decir, esa entidad los va a pagar y el Estado los va a terminar pagando en diferentes partidas a partir del 2024. Y lo pone un poco más interesante todavía es que lo lleva, no solamente los paga, porque estos son pagos de intereses en dólares, sino que los paga en dólares y en francos suizos. Cambio de moneda. Obviamente, ¿qué es lo que está de por medio? Sí, esto significó que aumentamos la deuda. O sea, lo que él hizo fue, en vez de pedir un bono, en vez de hacer un bono, emitir bonos para pagar estos intereses, lo que hizo fue un intercambio de intereses, en donde la institución los va a pagar a los tenedores de esas deudas y después el Estado se los va a pagar a esta institución a partir del 24 en diferentes partidas a una tasa de interés la cual terminó siendo casi como del 8% si uno se pone a ver. Déjame apoyarte para que explicar, déjame apoyarte para que se entienda. Ese dinero que nosotros hemos pedido prestado a futuro, a pacto, que todavía debemos intereses, más todo el dinero que hemos pedido hasta ahora, que también tiene intereses, seguimos debiendo el mismo capital. Eso es belleza, porque recuerden que es 40% menos. Pero el capital que se mantiene, nosotros estamos negociando ese 40% de espacio, de gabela, de interés, de dinero inexistente, porque ese dinero ni siquiera ha llegado a que se haga firme su cobro, a que sea exigible. Como no hemos llegado al término de que ese dinero siquiera sea exigible, tenemos la oportunidad, mira tú, de poder pedir más dinero a capital, pero mejorando nuestros intereses. O sea, yo quiero que esto también se entienda como algo positivo.
que nosotros tenemos en realidad una oportunidad de solucionar los problemas que aquejan al país. Pero creo que las mentes que entienden esto se tienen que meter más en temas en pro de Panamá. No, o sea, en pro de salvar esta economía que en realidad, si nosotros hacemos esto correcto, nosotros en 7 años tenemos en este momento somos una de las economías más fuertes de Latinoamérica. Nosotros tuviéramos la capacidad de ser un hito americano continental a nivel mundial. Porque tendríamos la capacidad de cambiar el futuro, o sea, el futuro, la normativa, lo que rige lo que somos en este momento. Pero sí hace falta tomar decisiones un poco más. Hay que aguantar ese caballo de nosotros que va suelto, que va sin Hakima, o que va, dale. Y yo te pongo aquí, tú dale. Bueno, Y es sí, correcto. Dale. yo quería ir finalizando, pues comprometiéndonos con hacer un próximo episodio porque me pareció muy interesante. Y bueno, sobre el financiamiento y la economía panameña, sabes que me llamó la atención ahora que ustedes nos hablan sobre la deuda panameña y todo lo demás. Como hace menos de 5 meses, el Estado panameño recibió 2.494.4 millones de parte del Canal de Panamá en diciembre solamente del 2022. Me gustaría hablar sobre eso y qué es lo que se hace con esos fondos para el próximo capítulo. Como muy interesante. Sí, creo que se puede investigar lo que esos son. Esos fondos, creo que me parece que de alguna medida están regulados para su funcionamiento y creo que son para inversiones establecidas. Si tú ves que hay muchos proyectos que son los que se financian, son proyectos menores, son los que se utilizan para ser financiados a través con los aportes del canal. De una manera igual con lo que va a pasar con la mina, en donde el pago, una vez ya se ratifica el contrato, va para sufragar el tema de la caja de seguro social. Son fondos que de alguna manera la ley ya regula cuál es su funcionamiento. Pero es importante, eso es un beneficio muy importante, los beneficios que Panamá recibe por parte del canal. Son parte de los ingresos y tienen su funcionamiento establecido. Y lo podemos dejar para un próximo podcast. De igual manera, en otro próximo podcast podemos atender un poco más el tema de las asociaciones público-privadas. Aquí se habló de manera muy general y les dejo nada más con el último, que actualmente, si bien la ley tiene vigencia el 2019, reglamentada en el 2021, hoy en día se tienen 3 proyectos, uno ya en proceso próximo a licitarse, que es la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamá Este, o sea, todo lo que es la carretera que va desde, ya pasando posterior, o sea, como desde Chepo hasta Darién, y que esa está próxima a licitarse, y esa se va a estar licitando ahora a finales de mayo, casi junio. Tenemos el tema de la cuarta línea de transmisión eléctrica. Toda esta cuarta línea va a pasar por todo lo que viene siendo el área del Caribe, o sea que va desde Bocas del Toro hasta Colón. Y el rehabilitación y mantenimiento de la Panamericana Oeste, que es todo lo que viene siendo la Panamericana posterior a ¿cómo es? A la autopista. Estos dos están en la etapa de factibilidad. No han entrado todavía en licitación, pero sí se espera que se licite, especialmente el tema de la cuarta línea, un proyecto que viene desde hace varios gobiernos. Se había licitado en su momento para finalización del gobierno anterior, Sí. pero esto no tenía como una ley que lo amparara, el mecanismo, y ahora sí tiene una ley que lo ampare. Entonces sí esperamos que eso se dé pronto. Pero son todos temas que podemos ir viendo en el próximo podcast. Yo creo que aquí es ver las ventajas de cómo se entrelaciona el derecho y las finanzas. Son elementos que no son separados y que funcionan, y es ver todo este mecanismo de soluciones que existen, pero para poder que financieramente sean viables, tiene que tener un marco legal que las ampare. Entonces, ahí es donde entra la labor de los abogados,
y muy buena. Y ¿saben qué? Sí, Se cobra bastante por eso. somos nosotros. Exactamente, así es. Está muy claro, excelente. ¿Eh? Y hasta en la vida pública, más en la privada, pero en la vida pública también. Bueno, muchachos, esto ha sido todo en nuestro podcast del día de hoy. Espero que haya sido su total agrado en nuestro podcast llamado Derecho, Finanzas y un poquito más, con nuestro título de financiamiento público, cómo hace el Estado para hacer mega obras y cumplir con la regulación fiscal, presentado por el cuasi abogado Juan Pablo Jacome, cuasi abogado Micael Trujillo y su servidor Eduardo Spinoc. Ha sido Cuasi todo un abogado. placer. Chao, Abogado. chao. Así es, hasta luego. No.